Buenas tardes, damos la bienvenida a una nueva sesión. Agradecemos a todos los asistentes mantener sus micrófonos apagados. Terminada la presentación del doctor Gustavo Salguero, invitado especial, daremos paso a la sesión de preguntas. Muchas gracias. Doctora Jimena, adelante. Un momento, por favor. La doctora Jimena tiene un inconveniente con su conexión. Doctora Jimena. Hola, buenas tardes. ¿Me dices, Claudia, arrancamos ya o esperamos unos 3 minuticos más? Doctora, ya podemos dar inicio. Ok. Muy buenas tardes para todos. Les agradecemos muchísimo que se encuentren hoy educativo y de Ateneo de la Asociación Colombiana de Órganos del Capítulo de Coordinación de Donación y Trasplantes. En nombre de nuestro, le damos gracias también a nuestro patrocinador Sanofi por permitirnos estos espacios educativos. Hoy pues le queremos dar la bienvenida al doctor Gustavo Salguero. El doctor Salguero es médico de la Universidad Nacional, es doctor en medicina molecular de la Universidad de Hannover, Alemania. Adicionalmente, estuvo como 8 años de fellow de investigación en el Hospital Universitario de Hannover también. Y desde hace 6 años es el líder de investigación en terapias avanzadas del Instituto Distrital de Biotecnología e Innovación, ICBIS, en Bogotá. Donación de tejidos o tejidos y terapias avanzadas, el presente y el futuro. Qué maravilla, doctor Salguero, poder contar con usted, con su experticia, con todo lo que nos pueda nutrir y enseñar respecto al tema de terapias avanzadas y de tejidos. Todos los aquí presentes tenemos una cierta experiencia con el manejo de tejidos, pero probablemente ninguna con lo que hay y a dónde vamos a llegar con el manejo de terapias avanzadas. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Al final, recuerde que tienen un espacio de preguntas si quieren por el chat o si quieren levantar la mano. Bienvenidísimo, doctor Salguero. Y adicionalmente, en este momento él se encuentra en Alemania, así que son 7 horas de diferencia. Allá es medianoche, mucho más agradecidos por ese esfuerzo adicional que está haciendo acompañándonos el día de hoy. Su público, doctor, y muchísimas gracias. No, gracias a ti, Jimena. Gracias por pues, las palabras de introducción y bueno, pues voy a hablarles un poco del tema de las terapias avanzadas. Voy a parar mi video y a compartir la pantalla, ¿vale? Bueno, entonces me confirman por favor que están viendo la presentación. Sí, señor, ya, se ve. Vale, perfecto. Bueno, entonces, pues como Jimena me ha introducido, pues soy médico investigador, pues tengo un perfil, digamos, muy dedicado a la investigación desde hace ya 15 o más años de carrera, pues
tanto pues en la fase de formación doctoral como después como investigador junior y senior, y ahora pues vinculado al Instituto Digital de Biotecnología en Bogotá. Y pues les voy a hablar un poco de lo que son las terapias avanzadas. Entonces, las terapias avanzadas, pues digamos que es un nuevo paradigma de la medicina, en el sentido de que introduce o está introduciendo rápidamente nuevas tecnologías para mejorar las condiciones, digamos, de salud de las personas, introducir nuevas, digamos, estrategias de diagnóstico personalizado y también de tratamiento personalizado. Y pues en general las terapias avanzadas desde su concepto, digamos, más técnico y desde un punto de vista incluso regulatorio, son aquellas terapias que se consideran terapia celular, terapia génica e ingeniería tisular. La terapia celular específicamente se trata pues del uso de células, el uso de células somáticas o células del cuerpo humano, cualquiera que ya sea, desde células ya diferenciadas como son los condrocitos, hasta células progenitoras de algún tipo de tejido específico. Estas células se extraen y después eventualmente se pueden usar, se pueden expandir en condiciones especiales para después volverse a infundir o a implantar en el paciente para que cumplan alguna función que está defectuosa o que digamos que está deteriorada en ese paciente. La terapia génica, por su parte, es el uso de herramientas moleculares para modificar genes específicos que también pueden estar con una disfunción o una falta de... Bueno, parece que tuvimos una dificultad de conexión con el doctor Salguero. Como les conté, está en Alemania y el internet está como molestando un poco. Démosle un momento para que se vuelva a volver a conectar, ¿vale? Esperemos un momentico. Que era como sargento del batallón. Hola, de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor, ya lo escuchamos. Ay, qué vaina. Bueno, No se preocupe que pues comprendemos lo perfectamente. siento. Lo siento. Bueno, estábamos hablando estábamos hablando de las terapias avanzadas. Lo que pasa es que de verdad siempre me está mostrando que la conexión es súper inestable y por eso pues me preocupa mucho. Bueno, ya lo vemos ahí, la Pero presentación bueno, ya se está viendo. Adelante, doctor.
Bueno, estábamos hablando de las terapias avanzadas. No sé si alcanzaron a escuchar que las terapias avanzadas, pues, digamos que cuentan o cumplen. Gracias. Como les decía, las terapias avanzadas pues se comprenden, digamos, tres ramas, tres vertientes que son, digamos, el uso de las células, como es la terapia celular propiamente dicha, que es el uso de diferentes células aisladas del cuerpo, ¿sí? De una persona para ser procesadas ex vivo y ser reintroducidas en el paciente una vez se alcanza un número necesario para alcanzar digamos, un efecto farmacéutico. Por otro lado está entonces la terapia génica, que es el uso de vectores virales y de tecnología de transferencia génica para transferir genes que mejoren la función particular de un tejido o eventualmente suplan una función que se ha perdido. Y finalmente está el tema de la ingeniería tisular, que es, digamos, la posibilidad de desarrollar tejidos artificiales a través de la combinación de materiales, células e incluso genes. ¿Me siguen? Acá estamos, doctor, sí lo escuchamos, perfecto. Bueno, se volvió a caer la señal. Bueno, démosle un poquito más de tiempo porque sabemos que se encuentra lejos y el internet al parecer está muy inestable donde él está. Hola, hola de nuevo. No, pues mira, está bastante complicada la señal aquí. Hola, Doctor, hola. eso veo. Acá lo escuchamos. Sí, está bien difícil. Voy a hacer un último intento de una cosa, ¿listo? Perfecto, doctor. Lo esperamos o Vamos a si ver. vemos que tenemos dificultad, miramos y reprogramamos sin problema. Vale, perfecto. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, lo escuchamos, doctor. Bueno, aquí tengo mejor señal. Es que estoy conectado a un teléfono celular porque no hay línea. Vale, perfecto. Voy a volver a presentar. Listo. Perfecto, vemos su presentación Entonces, ahí.
Sí, está como más rápido. Sí, conectó enseguida. Bueno, esperemos que la tercera es la vencida, doctor. Adelante, tranquilo. Bueno, que bueno, de nuevo, perdónenme ustedes. Les hablaba entonces del tema de las terapias avanzadas y de cómo se pueden dividir, como en terapia celular, génica, ingeniería tisular. Lo más importante sobre el tema de las terapias avanzadas es que además de, digamos, de estar proyectándose hacia el futuro de la medicina, también está impulsando un sector biofarmacéutico muy importante. Entonces estamos hablando eh, de que hay cada vez más desarrolladores, quiere decir, digamos, empresas, sobre todo startups y empresas biotecnológicas, dedicadas especialmente al desarrollo de este tipo de tecnologías, ya sean células, ya sean tejidos artificiales o terapia génica. Por otro lado, pues también hay un incremento importante a nivel económico de la inversión que se hace en estas terapias, lo que implica que si hay una inversión, sobre todo el sector privado, quiere decir que en los próximos 5 años veremos también que este sector económico va a generar pues importantes rentabilidades. De hecho, lo estamos viendo con un ejemplo que les voy a mostrar a continuación. Asimismo, también digamos que esta tecnología se impulsa además, o su desarrollo viene impulsado además por el incremento de estudios clínicos, porque recordemos pues que finalmente todas estas tecnologías que son tecnologías médicas, ya sean a través de dispositivos o a través de dispositivos médicos, a través de medicamentos biológicos, digámoslo así, son de uso en humanos y por tanto tienen que someterse pues a una validación clínica. Esta validación clínica obviamente pasa por digamos, la realización de estudios clínicos controlados. Entonces, aquí solamente está diapositiva para mostrarles que en la actualidad hay alrededor de 1.100 estudios clínicos, digamos, en desarrollo, de los cuales la mayoría se encuentran en su fase inicial y ya algunos están en fase de precomercialización. Estos estudios clínicos sobre todo están orientados hacia el tema de terapias génicas y terapias celulares y pues un poco menos en ingeniería de tejidos. Y pues ya para, digamos, entregarles un panorama final del tema de las terapias avanzadas, hay una terapia que de pronto ustedes han escuchado hablar, pero de pronto no tanto aquí en Colombia. Usualmente pues este tipo de información no se masifica tanto. Lo conocemos pues las personas que están digamos que están muy ligadas al tema de la oncohematología y de la oncología, y es el uso de una terapia basada en linfocitos T del paciente. Estos linfocitos de pacientes que padecen un linfoma no Hodgkin o linfoma linfoblástica aguda o crónica, son pacientes que en general no tienen una sobrevida mayor a 2 o 3 años en el 80-90% de los casos y requieren en la mayoría trasplante de progenitores hematopoyéticos o eventualmente pues un régimen, digamos, de radioquimioterapia muy fuertes que no les aseguran realmente pues digamos, una sobrevida importante. Desde hace 10 años se desarrolló en estos pacientes la posibilidad de usar sus propios linfocitos, o sea, generar un producto basado en los linfocitos del mismo paciente que son modificados genéticamente en el laboratorio. Estos linfocitos combinados con un retrovirus que expresa un gen, que es el gen, es un receptor quimérico del linfocito T, puede eventualmente generar, inducir en estos linfocitos una respuesta antitumoral, digamos, estas células tumorales del paciente. Y lo que se ha encontrado es que la respuesta ha sido, digamos que, muy satisfactoria, o sea, casi que se ha incrementado en 300% la sobrevida de estos pacientes. Están en estudio nuevos tipos de cáncer hematológico, no solamente de leucemia linfoblástica, sino otro tipo de tumores.
Y también se está incluso expandiendo esta tecnología hacia el uso de linfocitos para tumores sólidos, o sea, no necesariamente de origen hematopoyético como las leucemias o los linfomas, sino también ir hacia tumores de órganos sólidos como pueden ser, por ejemplo, próstata, cáncer, ovario, etcétera. ¿Hasta aquí me siguen? Sí, doctor, perfectamente. Ay, Mejoró qué bueno, muchísimo la señal. Sí, qué estamos bueno, me alegra escuchándolo y mucho. siguiéndolo muy bien. Gracias. Vale, entonces, con esto lo que les quería decir es que pues digamos que la tecnología, así como avanza, de hecho avanza más rápido la tecnología, los desarrollos, los descubrimientos, que la misma regulación. Digamos que la terapia génica se empezó a desarrollar en los 90, a principios de los 90, mediados de los 90, ya habían pacientes tratados con células hematopoyéticas modificadas ex vivo genéticamente para suplir una función génica. Y en Estados Unidos y eventualmente en Europa. Y las primeras terapias celulares, más allá de las células hematopoyéticas, se realizaron a principios del año 2000. Y sin embargo, vean ustedes que estos dos marcos regulatorios, que son los más importantes en el mundo, que son la Agencia Europea de Medicamentos y la Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, solamente empezaron a generar una regulación específica para terapias avanzadas hasta finales del 2007-2008. Entonces, pues digamos que así como es necesario que la ciencia avance, también es necesaria que la regulación avance. ¿Por qué? Porque la regulación define principalmente qué es lo que es la terapia avanzada, o sea, qué tipo de terapia son las que se han de desarrollar, cuál es la normativa y los estándares regulatorios necesarios para que esas terapias puedan administrarse en seres humanos y qué es lo que se espera en términos de seguridad y eficacia de estos medicamentos. Lamentablemente en Colombia, pues hemos venido desde la última década, pues digamos, tratando de, digamos que motivar al gobierno y, digamos, llamar la atención sobre la posibilidad de que es necesaria una regulación, pero lamentablemente el gobierno no ha tomado en cuenta esta posibilidad. Solamente en Latinoamérica hay una regulación avanzada en terapias avanzadas, que es la regulación del INVISA en Brasil, que es muy parecida incluso al marco regulatorio europeo, pero realmente los países latinoamericanos no tenemos una regulación. Y la razón seguramente es porque nosotros no tenemos, digamos, no somos desarrolladores de esta tecnología, somos consumidores totales de la tecnología, y solamente cuando la industria empiece digamos, a presionar para la entrada de estos medicamentos, estas tecnologías para uso clínico en Colombia, seguramente la agencia regulatoria pues tendrá que digamos que tomar cartas en el asunto, pero mientras tanto, digamos, no tenemos muchas esperanzas de que vaya a haber una regulación que nos permita, digamos, hacer las cosas bien. Sin embargo, digamos, hacerlas con un estándar internacional. Sin embargo, pues ahí nos podemos acoger a ciertas, digamos, a ciertas posibilidades que nos brinda los marcos regulatorios de investigación médica en Colombia, especialmente con lo que se refiere al tema de las buenas prácticas clínicas. Bueno, era un tema que quería poner de manifiesto, el tema de la regulación, y el otro tema que es muy importante para el desarrollo de terapias avanzadas es que, si bien las terapias son medicamentos en investigación, medicamentos en desarrollo, que se están validando inicialmente preclínicamente, pero después con la idea de pasar hacia una validación clínica en estudios clínicos, igual el medicamento, o sea, digamos el producto medicinal, no lo llamamos medicamento como tal, sino producto medicinal, debe ser procesado y manufacturado en salas limpias. Y las salas limpias, pues son, digamos, ambientes que básicamente facilitan el procesamiento aséptico. O sea, básicamente el principio de la sala blanca
es el procesamiento aséptico. Es que no podemos hablar de un procesamiento estéril porque es imposible esterilizar un ambiente y un producto, pero sí minimizar lo máximo posible el riesgo de contaminación. Eso se llama procesamiento aséptico y para eso se tiene que proteger el producto y por eso las personas que procesan esos tejidos y estas células, estos productos, tienen que disminuir la barrera, digamos, de infección, digamos, no de infección, sino de contaminación hacia el producto. Aquí el que se está protegiendo es el producto, no es el operario. No es lo digamos que es un concepto diferente al de bioseguridad, como los de bioseguridad 2 y 3 que hemos visto tanto por el tema de la pandemia, en donde el que opera en el laboratorio es el que se protege del ambiente. En este caso es todo lo contrario. Nosotros estamos protegiendo el producto que está aquí en estos frasquitos. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Pues ya con estos conceptos básicos, tanto de qué son terapias avanzadas. Un ejemplo muy importante de esta terapia es estos linfocitos modificados que ya incluso se están comercializando en Estados Unidos y en Europa. No demoran en llegar a Colombia, pero me olvidó comentarles que esta terapia de linfocitos vale más o menos $500,000 por paciente. Entonces, digamos que en este momento, pues es digamos, inalcanzable para el sistema de salud colombiano poder brindar este tipo de terapias. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros en Colombia, específicamente en el instituto? Nosotros tenemos una unidad de terapias avanzadas en el Instituto de Biotecnología que digamos que está enfocada principalmente al desarrollo de inmunoterapias celulares o celulares higiénicas para el tratamiento de cáncer y también el tratamiento de enfermedades autoinmunes, o sea, dos espectros, digamos, de desórdenes inmunitarios que pueden ser abordados a través de terapia celular. Está el tema muy importante de la ingeniería tisular, como la potencia, digamos, el desarrollo potencial de productos y tecnologías que puedan aplicarse a medicina regenerativa en el espectro de las enfermedades ortopédicas. Y pues un área muy importante que digamos que reúne a las dos y es la posibilidad que estos desarrollos, estas tecnologías que se derivan de la investigación básica y aplicada, puedan eventualmente escalarse hacia un producto medicinal. Y esto requiere también investigación. Entonces, son tres grupos muy consolidados y muy fuertes en el instituto. Y estamos dedicados, como les decía, a la regeneración de hueso, regeneración de cartílago y de piel, por un lado, en la parte de ingeniería de tejidos, y en la parte de inmunoterapia, pues en la enfermedad de injerto contra huésped y en general el rechazo de trasplante, que es algo muy, digamos que sobre todo la enfermedad de injerto contra huésped es una de las condiciones las secuelas, digamos, las complicaciones más críticas en el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y está el tema de las enfermedades autoinmunes y el cáncer, que son digamos, dos grandes ramas de las enfermedades crónicas no degenerativas que, digamos, que pueden eventualmente beneficiarse con estas terapias. Este pues es el grupo del instituto. Y pues aquí en este grupo pues hay de todo, desde doctorados hasta estudiantes de maestría haciendo sus tesis. Pero específicamente pues les voy a hablar sobre lo que hemos hecho desde el grupo de desarrollo de productos medicinales de terapia avanzada, que es, digamos, esa parte que en la que queremos integrar parte de los desarrollos y las invenciones que se desarrollan en el marco de proyectos de investigación y llevarlas hacia un producto medicinal. Y por otro lado, les quiero mostrar un poco la interacción que ha habido entre el grupo de ingeniería de tejidos y el banco de tejidos para desarrollar nuevas tecnologías en hueso y en piel. Entonces, digamos que nuestro caballito de batalla desde hace 5 años, bueno, antes de seguir, ustedes me están escuchando, ¿cierto? Solo quiero confirmar. Sí, doctor, perfecto. No ha habido problema. Perfecto, pero gracias, qué bien, excelente. Bueno, entonces, lo que les quería comentar, bueno, entonces, nuestro caballito de batalla han sido hasta el momento las células estromales mesenquimales,
las conocen como células madre mesenquimales o como células troncales, etcétera. La verdad, nosotros las llamamos células estromales porque son del estroma. El estroma es básicamente el tejido conectivo que rodea, digamos, unidades funcionales en los tejidos y se pueden aislar desde cualquier tipo de órgano. La verdad, la célula estromal hace parte, digamos, de cualquier tejido y es una célula que de hecho se deriva de la capa pericital de los vasos sanguíneos. Eh, Hasta el momento, digamos que es la hipótesis más aceptada, que estas células, que no son células madre, es una cosa muy importante a notar, o sea, las células mesenquimales no son células madre, son células con un potencial, digamos, de proliferación bastante alto y que permiten, digamos, renovar todo el tiempo ese estroma, o sea, ese tejido conectivo entre los vasos sanguíneos y entre los capilares y entre los otros tipos de células funcionales, pero no son, digamos que no participan realmente en el desarrollo de nuevos tejidos, sino más bien participan en lo que se llama la homeostasis tisular. La homeostasis tisular es, digamos, esa propiedad que tienen estas células de balancear los diferentes estados del tejido en un momento, por ejemplo, de inflamación o de daño tisular y un momento de muerte celular. Entonces, estas células pueden, por ejemplo, regenerar eh, ciertas unidades funcionales de ciertos tejidos a partir de la secreción de factores de sobrevida o pueden definitivamente, y eso lo comprobamos y se los voy a mostrar un poco más en detalle, pueden controlar y regular la inflamación, de tal suerte que la inflamación no sea un factor, digamos, lesivo para un tejido, sino que sea un proceso lento, controlado y que además que derive al final en una reparación del tejido. Por otro lado, pues dependiendo de dónde se extraigan estas células mesenquimales, estas tienen una capacidad de proliferar, digamos, de dividirse eh, muchas veces o pocas veces. Y les doy un ejemplo. Una célula estromal derivada del tejido adiposo, por ejemplo, que es una célula que se usa bastante también en estos temas de terapias con células madre. Estas células del tejido adiposo solamente pueden duplicarse no más de 10 o 15 veces y ya después de allí empiezan a senecer, es decir, se envejecen y mueren. Las células de la médula ósea, dependiendo si se extraen de un paciente adulto o de un paciente más joven, pueden duplicarse más de 20 o 30 veces. Y las células del cordón umbilical, que es otro tipo de tejido que tiene, digamos, mucho estroma y por eso están bastante enriquecidas, como es la gelatina de Wharton del cordón umbilical, tienen una capacidad de duplicarse hasta 60 veces. Entonces nos permite, digamos, extender un poco ese potencial terapéutico y, digamos, de efecto biológico y terapéutico que tienen estas células un poco más de tiempo. Sin embargo, estas células también se necesitan y también se mueren. O sea que en ese sentido se cae el tema de que son células madre, porque las células madre proliferan, digamos, indefinidamente o tienen una capacidad muy alta de proliferación. Estas células no la tienen. Y pues bueno, se ha identificado que esas células pueden diferenciarse de otros tejidos. La verdad, podría ser, pero eso, digamos, está muy, muy cuestionado y realmente a la larga no se ha demostrado en vivo, pues, que esto tenga sentido. Sin embargo, tenemos resultados interesantes que nos permiten abrir esta discusión sobre la diferenciación multilinaje. Bueno, otra cosa que les quería contar es que las células mesenquimales se han puesto en pacientes desde hace ya 18 años. O sea, el tema de las mesenquimales no es nuevo. Se empezó primero haciendo en células de la médula ósea, pero finalmente se ha extendido a otro tipo de tejidos como células mesenquimales endometriales, dentales, las de gelatina de Wharton, las de tejido adiposo, etcétera. O sea, muchísimos tejidos se han aislado y se han puesto también para muchísimas otras enfermedades. La mayoría de ellas, en el caso de ortopedia y cirugía maxilofacial, enfermedades autoinmunes, trasplante de órganos
cardiomiopatías y enfermedad de injerto contra huésped. Pero ustedes pueden ver aquí que realmente la mayoría de esos estudios están concentrados en fases tempranas, clínicas, o sea, fase 1 y fase 2 y fase 3. O sea, estos son estudios clínicos a nivel mundial desde el 2003 que han involucrado alrededor de 37.000 pacientes, 38.000 pacientes. O sea, en este momento esto fue una revisión que hicimos en el 2020, posiblemente son unos pocos pacientes más. Y lo que quiere decir es que si bien hay mucho entusiasmo, esto significa un pico de entusiasmo. Fase 1, fase 2, fase 1, 2 y fase 2 son básicamente estudios entusiastas que pretenden abordar problemáticas de salud con estas células, pero que cuando ya se van a validar hacia fases más avanzadas, que son las fase 3, que son las fases pre-comercialización, ya hay dificultades tecnológicas o de pronto ya, digamos, se vuelven muy costosos este tipo de validaciones, sobre todo en marcos regulatorios como europeos y estadounidenses, que son demasiado exigentes para este tipo de ensayos. Entonces, la única información que nosotros tenemos acerca de realmente la efectividad y la seguridad está realmente en estas fases tempranas, que pues nos dan mucha información valiosa, pero también nos dejan muchos interrogantes. Bueno, esto es un poco más de esos ensayos clínicos, por ejemplo, en enfermedad autoinmune, sobre todo se han usado en esclerosis múltiple, Crohn, artritis, etcétera, lupus eritematoso. Conclusiones al respecto, pues digamos que hay cosas buenas, hay cosas malas. En general, los pacientes toleran muy bien las células. Estas son infusiones usualmente sistémicas, entonces se hacen a nivel de sangre, pues digamos de infusión directa en vena, en vasos periféricos. Y pues digamos que en general se ha incrementado bastante la sobrevida de los pacientes, digamos la calidad de vida, digamos, la inhabilidad producida por estadios avanzados de las enfermedades. Sin embargo, pues no es en todos los casos y pues digamos que todavía queda mucho por investigar sobre este tipo de patologías. En ortopedia, pues hay muchísimos más casos de éxito, sobre todo en regeneración ósea, maxilofacial y en general vemos en piezas óseas difíciles, digamos, de difícil consolidación. Las células digamos, el implante de células en estas zonas ha generado, ha inducido la osteoinducción y la reparación de fracturas complejas, etc. Y bueno, pues nosotros entonces estamos desarrollando un concepto y es usar las mesenquimales como inmunomoduladores. Entonces, ¿me siguen hasta aquí? Sí, señor. Sí, doctor. Acá estamos. Perfecto. Entonces, les voy a mostrar solo unos datos, digamos, que nos han servido para validar el concepto de cómo las mesenquimales pueden inmunomodular reacciones inflamatorias. Entonces, digamos, este es un ensayo muy típico que me gusta mostrar porque, digamos, que puede decir mucho de lo que pueden hacer las células. Imagínense ustedes un pozo, digamos, un cultivo de células de linfocitos. Entonces, tenemos linfocitos en un pozo de cultivo, que es un pozo de cultivo, es como un recipiente de cultivo con medio y los linfocitos allí nadando, enriquecidos con un medio nutritivo, pero a unos de ellos les ponemos entonces un inmunoestimulador, algo que los hace proliferar, como la fitohemaglutinina. La fitohemaglutinina se usa, por ejemplo, para hacer cariotipos y lo que hace es que induce que las células proliferen muchísimo a partir del desencadenamiento de señales intracelulares que permiten la división. O eventualmente ponemos estas células, las podemos poner en un pozo o en una canastica que tiene una membrana porosa. Ya les voy a contar un poco más en detalle este ensayo.
Y entonces las células las dejamos allí unos días y después de esos días, 3 o 4 días, las células proliferan. Entonces de haber 50.000 o 100.000, ahora hay 1.000.000 de células. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros ponemos las células mesenquimales en el mismo pozo? Que las células no proliferan. Las células se quedan allí sin proliferar. Y sobre todo, las células no están en contacto con las mesenquimales, entonces los linfocitos están aparte de las mesenquimales, así nos permite saber biológico muy interesante, que es el de inhibir la proliferación celular. Lo hicimos muchas veces y encontramos con muchos donantes y con muchos donantes de mesenquimales y muchos donantes de linfocitos esa misma respuesta. Entonces, ante una estimulación, los linfocitos proliferan, pero después se inhiben ante la presencia de mesenquimales. ¿Qué hicimos? ¿Qué está pasando? ¿Qué mesenquimales y qué es lo que secretan? Y aquí entonces encontramos que, por ejemplo, en los factores que las células mesenquimales secretan durante la estimulación inflamatoria, que son estos de aquí, en el caso de la fitohemaglutinina, o estos de acá en el caso de otro tipo de estímulo mucho más específico a los linfocitos que usamos. Cuando las células están en presencia de las mesenquimales, estos factores se apagan. Entonces, rojo es que están prendidos, blanco es que se apagan. Ustedes pueden ver que esos factores se apagan con las mesenquimales y en cambio se encienden otros. Entonces, esto es muy interesante porque quiere decir que la mesenquimal juega un papel muy importante como interruptor de factores, como una especie de switch que lo que hace es generar ciertos factores inflamatorios, o sea, antiinflamatorios, perdón, que bloquean esa acción inflamatoria del inmunoestimulante. Y eso mismo sucede entonces también con, con el otro tipo de estímulos. También encontramos que las células mesenquimales expresan, en este caso lo que hicimos fue tomar las células que estaban en inmunomodulación y hacer un transcriptoma, es decir, hacer una secuencia de todos los RNAs mensajeros, es decir, toda la expresión de esas células y cuantificar los niveles de expresión de esas células en ese preciso momento que están en un estado inflamatorio. Y encontramos que muchas de esas células están expresando citoquinas, factores de inmunomodulación, factores de adhesión celular, que son muy interesantes para conocer por qué las mesenquimales son tan antiinflamatorias. Esto pues lo hemos publicado y seguimos investigando sobre factores específicos que digamos que engatillan procesos de inhibición de la inflamación y que eventualmente pues son los que nos van a permitir digamos que explicar por qué las células son antiinflamatorias y eventualmente digamos que sustentar por qué esas células pueden ser un medicamento para desarrollar digamos, en una aplicación en enfermedad autoinmune, etcétera. Pero hay otra cosa también que es muy importante, más allá de la parte básica de investigación de saber, bueno, por qué las células mesenquimales son así o por qué expresan estos factores, por qué no expresan estos otros. Lo que nos importa también a nosotros es poder fabricarlas, digamos, en un ambiente adecuado para su escalamiento farmacéutico. Y en ese sentido, pues tenemos que seguir, digamos, unas guías y unas normas de lo que se llama buenas prácticas de manufacturación o inglés Good Manufacturing Practice, GMP. Y esto significa básicamente que el proceso tiene que ser aséptico, que el producto tiene que estar excelentemente bien caracterizado y que su escalamiento pues puede realizarse, o sea que es viable hacer un escalamiento hacia un producto final medicinal. Para eso, esa caracterización implica pues hacer digamos, toda una batería de análisis que tienen que ver con la identidad y la pureza, la potencia
de ese producto medicinal. La potencia quiere decir, o sea, que ese mecanismo de acción está identificado y que se puede medir. Nosotros identificamos, como les conté anteriormente, ese mecanismo de acción que es inhibir la acción de los linfocitos, pero entonces tenemos que cuantificarlo tantas veces como sea necesario y evaluarlo para saber si el producto final también mantiene esa potencia, su pureza, su identidad, su estabilidad genómica. Entonces tenemos que hacer cariotipos, tenemos que investigar que no hayan factores de tumorogenicidad o que no se activen rápidamente factores de senescencia, etcétera. Y muy importante, la estabilidad de ese producto, cuánto tiempo dura congelado, cuánto tiempo dura descongelado antes de su administración, cuánto tiempo incluso dura durante la administración. O sea, todos estos temas de farmacocinética y farmacodinámica son importantes conocer en un producto así. Y eso es lo que justamente estamos desarrollando. Entonces nosotros eh, tenemos primero pues un área en donde podemos hacer el procesamiento aséptico, que es la sala blanca que ya está en funcionamiento. Y lo que estamos haciendo entonces es identificar insumos críticos, digamos, diseñar todo el proceso de producción y calidad y determinar pues temas de, temas de estabilidad y potencia del producto. Se me abrió. Bueno, entonces, digamos que una cosa muy importante es el tema de la caracterización. Nosotros tenemos entonces unos parámetros para caracterizar estas células, unos parámetros para identificar que son mesenquimales, como por ejemplo este tema de la diferenciación in vitro, que si bien es un indicador interesante para analizar, no es, digamos, una función de las células. O sea, nosotros no estamos evaluando que las células se diferencien o no, sino que sean inmunomoduladoras. Y tenemos entonces un proceso de caracterización de insumos críticos, y uno de estos insumos es el lisado plaquetario. Y aquí pues digamos que viene una de las ventajas más importantes que tenemos nosotros como grupo de investigación y desarrollo en un instituto que tiene además un banco de sangre. El banco de sangre nos puede proveer entonces de los insumos, del insumo más importante para las células. El insumo más importante son los factores de crecimiento que estas células requieren para su expansión en ambiente, digamos, aséptico para su uso final. O sea, nosotros tenemos que, partimos de una cantidad mínima de células y tenemos que llegar a dosis suficientes para poder administrar muchas células a muchos pacientes. Esto nos lo va a permitir hacer un buen suplemento de factores de crecimiento, y este suplemento pues es el lisado plaquetario. Entonces nosotros hemos hecho toda una caracterización sobre este lisado plaquetario que hemos también publicado recientemente, por si quieren saber un poco más en detalle cómo es. Pero básicamente las plaquetas nos ofrecen la posibilidad de tener disponibles factores de crecimiento que las células usan para su crecimiento adecuado. Entonces, nosotros lo que hacemos es tomar las plaquetas del banco de sangre, procesarlas con un procesamiento, pues digamos que desarrollamos nosotros, que pues, digamos que está también bastante bien caracterizado, pero nosotros le hemos dado, pues digamos, unos ajustes y unas optimizaciones para al final entonces tener un producto de suplemento que podemos agregar y que es muy estándar. Y con este producto entonces podemos lograr expandir las células hasta 100.000 veces, ¿sí? Y lo más interesante, como podemos expandirlas y tenerlas, producirlas todo el tiempo, podemos almacenar dosis, y estas dosis están entonces disponibles para uso para cualquier aplicación clínica. Es decir, nosotros no estamos esperando a que un paciente, o sea, hasta que un paciente salga para, digamos, que requiera las células para poderlas expandir, porque este proceso dura entre 20 y 30 días, sino que nosotros continuamente estamos procesando y almacenando dosis. Y estas dosis están disponibles. Ahorita lo que estamos haciendo es haciendo estudios de estabilidad para asegurarnos de que cuando se almacenen, o sea, básicamente para determinar digamos, el vencimiento de estas células durante su congelación. Pero esperamos que este congelamiento, pues digamos que las células duren más de unos años, porque finalmente se criopreservan en nitrógeno líquido. Y bueno, pues tenemos el otro tema
que es muy interesante, pero antes quiero volver a confirmar que ustedes me están escuchando. Sí, doctora, acá estamos. Bueno, lo que pasa es que tengo en mi pantalla tengo un montón de ventanas, entonces voy a inhabilitarlas. No, no pude quitar. Es que se me cruza el chat de la llamada en la mitad de la pantalla y no lo puedo cerrar. Listo, ya lo cerré. Perfecto. Vale, entonces continúo. Entonces voy a hablar un poco de la parte de ingeniería de tejidos, que es, digamos, un área también que se ha desarrollado en mente a lo que les acabo de comentar. Vamos mucho más enfocados al tema digamos, los efectos inmunológicos de estas células y cómo podemos llevar ese producto hacia un producto final que es una bolsa o es una dosis disponible en cualquier momento para uso clínico. Lo que estamos esperando es que a partir del próximo año iniciemos los estudios clínicos en dos escenarios clínicos. Uno es el uso de mesenquimales para artrosis de rodilla, que es, digamos, una afección bastante común en nuestro medio y que es bastante inhabilitante en un número importante de pacientes que digamos que ya digamos, les duele mucho las rodillas, no pueden caminar y que reemplazos de rodilla o con intervenciones eh, a nivel de ortopedia, empezar el uso de las mesenquimales como herramienta para huir o para un poco esa progresión de la enfermedad que es eminentemente inflamatoria. Y el otro estudio clínico que iniciaremos a mediados del próximo año será el uso de mesenquimales para el tratamiento de enfermedad injerto contra huésped, que es incluso una enfermedad en donde ya las mesenquimales se encuentran como una línea de tratamiento, al menos en algunos países en Europa, como es España. Ya en España, por ejemplo, tratan a pacientes con enfermedad injerto contra huésped que no responde a la primera línea, digamos, de manejo clínico, los tratan directamente ya con células mesenquimales, con mejorías muy, muy, muy importantes. Entonces vamos a empezar a hacer esos dos estudios para validar entonces clínicamente estos productos medicinales. Pero digamos, digamos, el grupo está dirigido, el grupo de ingeniería de tejidos que dirige la doctora Ingrid Silva, que digamos que es otra investigadora, digamos, muy importante en el instituto y muy importante para nuestro grupo de terapias avanzadas, porque ella está conduciendo, digamos que investigaciones muy relevantes y muy serias y de muy alto desarrollo en, en el uso de biomateriales y, digamos, materiales biológicos y materiales sintéticos para la acompañan son la mayoría ingenieros químicos o químicos que, digamos, desarrollan los polímeros. Incluso está una diseñadora industrial que es la que hace la impresión 3D de estos polímeros y digamos que el grupo entonces celulariza estos productos y después los prueba tanto in vivo como in vitro como in vivo. Y ya les voy a mostrar un poco esos datos. Entonces, lo que es importante aquí mencionar es que nosotros tenemos una cooperación muy estrecha con el Banco de Tejidos del Instituto de Biotecnología, específicamente con el doctor Gabriel Fletcher y con la doctora Astrid Malagón, que son, digamos, las personas que más nos han apoyado, sobre todo en el acceso a algunos tejidos para investigación, para poder desarrollar entonces estas tecnologías. Además, porque hemos aprendido también un montón de cosas, seguimos aprendiendo por los sistemas, sobre todo de los sistemas de calidad que tienen y los sistemas, pues digamos, de control de calidad y de aseguramiento de la calidad de productos y dispositivos que van a ser para uso humano, uso clínico, ya que pues digamos que el banco de tejidos cuenta con
digamos, un man- de, pues digamos que nos ayuda muchísimo para nosotros también implementar eh, y eventualmente pues a enfrentar una auditoría de estas digamos que es necesaria y es crucial para seguir adelante con nuestros proyectos ya digamos en fase clínica. Entonces pues el Banco de Tejidos es un aliado estratégico para nosotros y Gabriel específicamente, el doctor Gabriel, que es el coordinador médico digamos del Banco de Osteomuscular, es el que también nos colabora muchísimo con el tema de del desarrollo de constructos óseos. Y por otro lado, se me olvidó también mencionar a la doctora Linda, que no está aquí no está aquí la foto, pero la doctora Linda es la coordinadora médica del Banco de Piel y nos ayuda también entonces a los temas de los estudios preclínicos de los constructos de piel que estamos desarrollando. Bueno, y entonces específicamente lo que les quería contar es que Ingrid y su equipo están desarrollando sobre todo hueso y piel y se disponen entonces a empezar un trabajo importante con cartílago, pero quiero mostrarles un poco lo que han hecho con piel. Lo primero que ellas hicieron fue decelularizar piel humana, del rescate de tejidos de piel que hace el Banco de Tejidos. El Banco de Tejidos, de hecho, tiene un producto muy interesante que es una dermis celular basada en un método, digamos, de celularización estandarizado, pero que usa, bueno, digamos, un método estandarizado, pero nosotros decidimos cambiar la metodología y probar una nueva metodología mucho más rápida. Entonces aplicamos esa metodología, ahorita estamos comparando las dos, de hecho, para ver si podemos desarrollar ambas en el banco de tejidos. Y lo que hicieron entonces su equipo, Ingrid y su equipo, fue decelularizar y después recelularizar con mesenquimales. Las mesenquimales se ven aquí verdes porque están expresando un gen fluorescente que, que, digamos, le introducimos a las células antes de ponerlas en estos andamios para saber si estas células estaban vivas. Y efectivamente están vivas. Y lo más interesante es que producen factores de crecimiento y mírenlas, aquí están. Esta es una microscopía electrónica de barrido donde se muestra el andamio que es esta tapete y sobre ella las células allí interactuando unas con otras. Entonces, como pueden ver ustedes, cuando nosotros tomamos de estos cultivos el sobrenadante, o sea, el medio donde están inmersos, pues podemos cuantificar los diferentes factores a los diferentes tiempos. Encontramos pues obviamente una actividad biológica muy intensa. Pero lo más interesante es que tomamos esta dermis celular eh, y la ponemos, digamos, en lesiones, pues, digamos, muy controladas en cerdos. Esto lo hicimos, pues, como les decía, con la doctora Linda Guerrero, que pues es nuestra cirujana plástica de cabecera. Y pues hemos encontrado que para lo esperable en estas lesiones encontramos una muy buena respuesta de los andamios, tanto celularizados como descelularizados, incluso comparándolo con la dermis celular que ya tiene el IDVIS como digamos, sustituto de dermis para uso clínico. Entonces, estos resultados son prometedores. Estamos repitiendo algunos ensayos y mejorando y optimizando la técnica, pero encontramos que la dermis puede eventualmente ser una alternativa muy interesante para casos, pues, de casos complejos, digamos, de pérdida de piel por lesiones de quemadura. Pero pues digamos que para no tener que, digamos, depender totalmente de un insumo, de una materia prima como es la piel humana, que igual pues tiene algunos usos específicos, nosotros estamos desarrollando, o Ingrid con su equipo en el grupo de terapias avanzadas desarrolla dermis sintéticas. Y estas dermis sintéticas tienen que ver más con el uso de otros tipos de polímeros. En este caso estamos usando policaprolactona, que es un biopolímero biodegradable que se usa mucho para la confección de suturas y otro tipo de, digamos, de prótesis, sobre todo cardiovasculares, etcétera.
Y estamos entonces usando esto para generar unas láminas, unas microláminas basadas en un enmayado que se usa, digamos, se fabrican a través de una técnica llamada electrohilado. Entonces, los chicos estos que ustedes vieron en la foto hacen una cosa que se llama electrohilar. Y electrohilar es básicamente tejer esa malla en el laboratorio. La tejen y generan una malla que más o menos tiene un diámetro, unos diámetros de filamentos de alrededor de 200 micras. Y entonces implantan células, y estas células entonces pueden incluso eh, suplementarse con algunos otro tipo de compuestos que les permite sobrevivir, y entonces las ponemos de nuevo en los cerdos. En este caso, pues la reparación no es tan efectiva como la dermis, porque pues obviamente estamos hablando de un material sintético. Sin embargo, pues permite de alguna forma mantener pues una zona con suficiente angiogénesis como para potenciar o favorecer de algún modo la regeneración. Sin embargo, pues estamos investigando qué otras aplicaciones puede tener esta malla, y para qué procesos y qué fases, digamos, del tratamiento de lesiones cruentas como las lesiones de la piel por quemadura. Y finalmente, pues está el tema de hacer las mallas, pero para regeneración ósea. O sea, en vez de usar una malla para piel, se usa para regeneración ósea. Ya les voy a mostrar un poco más en detalle cuál es el efecto esperado, pero básicamente en este caso la malla ya no es policarbonato, sino es ácido poliláctico. Y el ácido poliláctico también es un material que sobre todo es muy osteoinductor y permite ser aplicado en lesiones de hueso. Aquí ustedes ven que estas membranas se celularizan efectivamente, permiten el crecimiento de las células, y lo que es interesante entonces es que se podrían generar unas láminas que permitan hacer rellenos en los huesos para generar osteoinducción. Entonces hicimos un primer intento con un conejo. Sin embargo, el tema del conejo es que los conejos se mueven mucho, entonces tuvimos que generar una prótesis, y esta prótesis, ya con la prótesis, porque sin prótesis, por ejemplo, el andamio se rompió por la misma fuerza del conejo, y tuvimos que reoperar, y después ya con el tutor puesto pudimos encontrar mejores respuestas, pero estos datos no se los mostramos aquí, pero vemos que mejoramos mucho. Y lo que encontramos es que mejora en la osteoinducción a través de la generación de angiogénesis en esas lesiones óseas en el conejo. Pero lo que nos ha causado realmente, digamos, y lo que ha sido bastante exitoso el uso del ácido poliláctico es en la impresión 3D. Entonces, lo que estamos generando es segmentos óseos con su canal medular impresos en 3D a través de un diseño por computador. Estos diseños entonces se, que se celularizan de nuevo, que las células están aquí, las verdes. Estas células incluso pueden expresar fibras de colágeno y fibras de actina. Y lo más interesante es que cuando se introducen en el hueso, ya no, o sea, rellenando ya la zona lesionada del hueso, encontramos osteoinducción. Entonces, y digamos que en una lesión muchísimo más estable que usando la membrana. Entonces, lo que queremos, pues, digamos, hacer de aquí en adelante es mejorar esta tecnología de impresión 3D de hueso, que con las células incluso induce mejor osteoinducción que sin células. Entonces, con esto, pues, estaría el tema de los huesos. Y finalmente, pues, Ingrid y su equipo, sus químicos, están desarrollando también sistemas de encapsulación de factores de crecimiento y de antibióticos para uso en combinación con estos constructos que les acabo de mostrar. Bueno, pues digamos que esto es todo lo que les quería contar sobre la unidad de terapias avanzadas. Eh, Estamos, digamos que desarrollando muchísimas líneas de trabajo
No les hablé de muchísimas otras que tenemos, sobre todo en temas de terapias adoptivas antitumorales y antivirales, pero que pues están avanzando bastante bien. Y digamos que los productos que están más cercanos a la aplicación clínica están pues en la esfera de la enfermedad de Staphylococcus y la artrosis de rodilla. Eventualmente también estamos encontrando que los constructos personalizados de 3D pueden eventualmente aplicarse en la clínica muy pronto porque, digamos, el efecto por lo menos en conejos fue muy satisfactorio. Entonces esperamos tener resultados pronto y poder llevar esto a la clínica también. Y pues bueno, ya para finalizar, pues un concepto que nos queda muy claro es que pues nosotros somos estos de acá, en esta tríada en donde para poder desarrollar terapias avanzadas requerimos trabajar en colaboración, y esta colaboración es una colaboración, digamos, decidida y disciplinada con centros de investigación clínica. Digamos que sin los centros de investigación clínica, nosotros como desarrolladores de tecnologías no podremos nunca validar este tipo de tecnologías ni llevarlas a una aplicación final en un paciente, porque nosotros no tenemos los pacientes, nosotros no tenemos la problemática específica en salud, sino que la tienen estos centros de investigación y los investigadores clínicos, los médicos clínicos que ven todos los días pacientes y ven la posibilidad de que estas terapias algún día lleguen a aplicarse y mejorar la calidad de sus pacientes. Entonces nosotros como desarrolladores sí tenemos una tecnología, tenemos un conocimiento, tenemos una infraestructura para poder procesar y almacenar estos productos, pero necesitamos entonces un conjunto con los investigadores clínicos y los centros de investigación para poder llevar eso a los pacientes. Y pues cabe mencionar que pues de todas maneras así tengamos un buen centro de investigación clínica y seamos un excelente centro de desarrollo e innovación en terapias avanzadas, necesitamos un marco regulatorio. Y ese marco regulatorio, pues digamos, no existe en Colombia, pero debemos trabajar y tenemos que hacerlo y lo haremos con el ente regulador, en este caso el INVIMA, y con las instancias que sean para que estas tecnologías puedan, digamos, llevarse a buen término a la fase clínica y eventualmente puedan, digamos, aplicarse de manera rutinaria si es así, si es el caso que son efectivas. Y bueno, ya con esto, pues muchas gracias por su atención. Este es el grupo, han habido muchas personas, vienen otras nuevas, entonces es un grupo que está en constante recambio. Este es el grupo a principios de este año, probablemente ya hay 2 personas que se fueron a hacer su doctorado, así que ya no están, que es Alejandro y Valerie, que están en Estados Unidos en este momento, pero pues llegarán otras personas y se irán otras, que espero que también se vayan a hacer sus doctorados o postdoctorados en algún sitio en el mundo. Y bueno, muchas gracias por la atención. Pues doctor Salguero, muchísimas gracias por esta excelente presentación, por enseñarnos a todos mucho acerca de terapias avanzadas, de ingeniería tisular, de todo lo que podemos hacer con la investigación y además de todo personalmente, orgullosísima de saber que en Colombia tenemos este nivel de investigación y que tenemos este nivel para poder desarrollar biotecnología, básicamente buscando el beneficio de los pacientes y seguramente a unos costos mucho más baratos de tener que importar tecnología. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por enseñarnos tanto. Creo que nos abre la mente a todas las posibilidades que podemos tener en cuanto al tratamiento y la inmunomodulación, por ejemplo. Y mientras se animan mis compañeros y todos los que están presentes en esta charla a hacer alguna pregunta, recuerden que lo pueden hacer a través del chat o si quieren abrir su micrófono, levantamos la mano para cualquier inquietud que tengamos al doctor Salguero. Mientras tanto, a mí me generaron 2. El tema Sí, de la inmunomodulación, ¿no?
Ujú. La mayoría de los que estamos acá pues trabajamos en trasplante de órgano sólido. Estas terapias celulares con células mesenquimales podrían llegar en algún momento a reemplazar los inmunosupresores que se usan para el trasplante de órganos, o se usan más como una terapia complementaria, doctor, en lo que usted conoce. ¿Qué nos podría decir al respecto? Pues mira, para no ser tan ambicioso, yo creo que son terapias complementarias. No, no creo digamos o sea, digamos que hay terapias que son, digamos, indicadas, que son primera línea, a las cuales las células no podrán competirles nunca, porque digamos que primero existe una industria detrás de esto, y la industria siempre favorece la posibilidad de tener medicamentos o, digamos, soluciones mucho más rápidas, costo efectivas, y pues digamos que hacer células no es costo efectivo. Fabricar células es costoso. Entonces, lo que digamos que el abordaje que se ha introducido con el tema de las terapias celulares es que hay pacientes que no responden a esta primera línea o segunda línea de medicamentos, de inmunosupresores. Entonces es allí donde las células pueden eventualmente mejorar o entrar a mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus respuestas, su deterioro, etcétera. Entonces, digamos que pretender que sea en la primera línea es bien complicado, precisamente por eso, porque a menos que hayan fábricas de células, ¿sí? Disponibles para todos, pero lamentablemente, digamos, una célula, imagínense ustedes que una célula de un donante, y un donante puede producir cierto número limitado de lotes de esas células. Después vendrá el siguiente lote, y el siguiente lote es otro donante nuevo, y ese donante nuevo es genéticamente diferente al primero. Entonces, lograr una uniformidad a una escala industrial de células es imposible, y por eso también es complejo llamar a una célula un medicamento, porque los medicamentos en su, digamos, concepto original se tratan de moléculas que se producen a escala y de manera, digamos, de manera seriada, ¿no? Las células no se pueden hacer así, sino que pertenecen más al ámbito de la medicina personalizada. Sin embargo, pues el potencial de uso es enorme, es importante, y yo creo que en ese sentido, pues hay que mantener nuestras esperanzas en que pueden eventualmente pues, considerarse una estrategia de, digamos, cuando las otras no funcionan, básicamente. Ok, perfecto, listo. Qué buena esa claridad, y pues que además nuestros pacientes tengan una segunda opción es ya una ganancia muy grande. Pues nos dicen en el chat, excelente, muchas gracias, es un tema muy interesante. Y tenemos una pregunta de Diana Alfonso, doctor. ¿Por dónde se debería comenzar a trabajar para construir la legislación necesaria para implementar este tipo de tratamientos? Pues esa es una muy buena pregunta. Eh, Porque la legislación digamos, tiene un carácter técnico impresionante. O sea, digamos que es más la parte técnica que la parte legal, lo que hay que conocer. Y esa parte técnica es muy compleja, porque se necesitan expertos en la materia. ¿Brasil qué hizo? Porque voy a poner el caso de Brasil, y de hecho la persona que dirige eh, el- esa parte, ese comité de terapias avanzadas en Brasil, contó toda la historia de cómo hicieron la regulación en Brasil. Y me pareció pues muy coherente y muy sólida, y es que básicamente Brasil involucró a los investigadores. ¿Sí? ¿Quiénes más sino los investigadores los que saben cómo hacer la regulación? Em, y creo que esa debería ser la forma de hacerlo. Primero, hacer una referenciación técnica, o sea, que los organismos reguladores, en este caso Ministerio de Salud, que es el que hace la norma, y el INVIMA, es el organismo técnico, digamos, tengan unos cuadros técnicos que les den la talla para este tipo de tecnologías, que es, digamos, que requiere
mucho conocimiento y mucha experticia. Y pues lamentablemente, pues nosotros no hemos visto en estos años que el ministerio tenga cuadros técnicos que permitan llevar esa regulación a buen término. Y lo segundo que se necesita es un poco más de mente abierta y es involucrar. Hay muchos investigadores aquí en Colombia que están trabajando en terapia celular a nivel de la academia, pero también a nivel de la industria, a nivel del sector privado. O sea, ¿por qué no? Hay muchas clínicas, ustedes muchos deben saber que hay muchas clínicas que ponen células madre. Bueno, que si es ético, que si no es ético, pues si no hay regulación, eso es difícil de valorar, pero involucrar a estas personas y conocer su experticia y sus expectativas es súper importante para generar una regulación. Entonces creo que esos son los dos elementos principales. Cuadros muy técnicos, asesores muy buenos y pues considerar que hay investigadores en Colombia. Lamentablemente, pues digamos que tuvimos no, una experiencia con el tema de la regulación del banco de sangre de cordón umbilical, en donde pues el ente regulador nos manifestó, en este caso el ministerio nos manifestó que no podía considerar nuestras opiniones porque tendríamos conflictos de interés. Y pues bueno, pues si nosotros vamos hacia ese, digamos, hacia ese abordaje en el que por tener conflictos de interés no podemos manifestar, digamos, nuestras opiniones técnicas, sobre todo técnicas y científicas al respecto, pues entonces el organismo regulador se va a quedar solo en su tarea de regular y puede que haga una regulación que no sirva. Entonces, bueno, esas son las cosas que pasan en nuestro país, básicamente. Bueno, así es, pero creo que Sí, lo que usted dice es el contar con los expertos fortalece la regulación y la por norma, ¿no? supuesto que Por sí. supuesto, la asesoría del experto bajo el ojo clínico del legislador o del jurídico, que es el que está emitiendo la norma, pero sí, efectivamente, cuando no se cuenta con la experticia de quien ha hecho o hace por mucho tiempo cierta actividad, investigación, especialmente, pueden quedar vacíos y qué buena apreciación para tenerlo en cuenta, pues ojalá siempre cuando se haga algún tipo de regulación. Una Sí. última pregunta, doctor. Buenas noches, muy buena la charla. Quisiera saber qué tan fácil es trabajar con tejidos de origen humano y la disponibilidad de estos para poder hacer terapias avanzadas y hacer productos nuevos. Bueno, pues esa es una discusión que siempre tenemos nosotros con la doctora Astrid, con la doctora Linda, con el doctor Gabriel, en cuanto a los alcances que por norma permiten los bancos de tejidos para, pues, digamos, para el uso de componentes anatómicos para investigación. En principio, pues los consentimientos informados y la regulación permite hasta cierto punto desarrollar investigaciones y de hecho, pues el tema de la dermis celular es un claro ejemplo, así como otros tejidos que, que, que pues en Colombia se consideran componentes anatómicos, pero digamos afuera no son componentes anatómicos, sino que son dispositivos médicos. Entonces, digamos que para nosotros como banco de tejidos, poder tener un portafolio mayor de tejidos para uso clínico que puedan ser usados, tenemos que validar estos tejidos. Y la forma de validarlos pues digamos que trabajando con el INVIMA en el sentido de que nos permitan, mm, por ejemplo, generar un tejido nuevo. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, el banco de tejidos de Texas o el de, el de New Orleans libera cordones umbilicales, el tejido del cordón umbilical para uso como sustituto en tendones, ¿sí? Y los venden e incluso pueden llegar al país como dispositivo médico. Sin embargo, nosotros en Colombia, aquí en el Banco de Tejidos, tenemos la capacidad de desarrollar el mismo tejido, incluso con mejores estándares de los que eventualmente podrían llegar de afuera. Eh, pero es muy restrictiva, digamos, el acceso mucho no el acceso, sino al uso de estos tejidos. Entonces,
al uso clínico. Entonces tenemos que validarlo, tenemos que hacer nuestro ensayo clínico y claro, lo hacemos con gusto porque pues así lo hemos hecho con otros diferentes tejidos que se han desarrollado y que se están desarrollando en el banco. En el banco y pues en colaboración con nuestra, con la unidad de terapias avanzadas, pues para poder, digamos, ofrecer alternativas mucho más óptimas con, digamos, con posibilidad de celularización, etcétera. Entonces, yo creo que digamos, respondiendo un poco la pregunta, la idea, o sea, sí se puede, lo podemos hacer. Yo creo que la norma lo permite, el INVIMA también está, hemos visto, pues, digamos, claramente una mente más abierta. Astrid lo comenta siempre, que el INVIMA está cada vez más abierto a no frenar, digamos, el desarrollo de nuevas tecnologías, a volvernos más competitivos con un mercado en el que estamos en franca, digamos, franca desventaja. Pero se puede hacer y se puede hacer simple y sencillamente, pues siguiendo la normativa y siguiendo las recomendaciones del INVIMA. Por eso yo te digo, el INVIMA es esencial para nosotros. O sea, tenemos que construir conjuntamente con el ente regulador para hacer las cosas lo mejor posible. Bueno, doctor Salguero, pues muchísimas gracias. No hay más preguntas en este momento. Dejarlo descansar, ahora sí. Gracias. Y bueno, pues creo que el mensaje final es, tenemos mucho por hacer dentro de nuestro país, unas fortalezas en investigación muy importantes, porque además no solamente creo que en Bogotá, sino en otras ciudades también se están haciendo, en cada una de las ciudades principales de nuestro país se hacen esfuerzos de investigación. Y lo que usted nos dice, el mensaje es el apoyo del ente estatal o de los entes de control y una legislación adecuada para lo que estamos desarrollando y de pronto algo de protección también hacia el producto interno que se pueda llegar a desarrollar. Doctor, mil gracias, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este momento. Si hay más preguntas, pues pondré a disposición del que lo necesite el correo electrónico del doctor por si hay cosas adicionales. Mil gracias, doctor. Un buen Bueno, descanso. muchas gracias. Buenas noches Estaremos para conversando. todos. Gracias. Vale, gracias. Muchas gracias para todos. Finalizamos nuestro espacio de Ateneo por hoy y muchas gracias nuevamente a Acto y a nuestro patrocinador Sanofi. Buenas noches para todos. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, hasta luego. Damos por terminado.